Como hemos venido viendo, la fe nació básicamente en estas regiones, en la Mesopotamia antigua, ¿sí? Dios utilizó los pueblos que vemos aquí, como Babilonia, Uruk, Ur, que era el lugar de nacimiento de Abraham, para poder mostrarle al mundo que él era un Dios existente, pero en realidad Abraham no era uno de ellos. Es su palabra la que funda básicamente la fe en aquel tiempo. El asunto es que todos estos pueblos de aquí que ustedes ven en la parte azul era un territorio conocido como es muy especial y es muy importante para la historia y para cuando uno estudia el Antiguo Oriente Próximo, porque necesitamos refutar defendiendo específicamente nuestra fe de algunas corrientes que les había comentado hace un momento, que viene del Pambabilonismo, perdón, que es una corriente de teólogos, por así decirlo, de Alemania del siglo XIX y el siglo XX, que ellos estaban básicamente diciendo que toda religión antigua, incluida la Biblia, proviene de Babilonia. Pero realmente nosotros hemos entendido que no es así, que los relatos bíblicos no son revelación divina, sino mitos de Babilonia adaptados a la Biblia. Y aquí podemos ver, mis hermanos, que hay una queja muy importante. La queja es de una persona, que ustedes ven el nombre ahí, y que se mantuvieron con una postura bastante seria y fuerte para bloquear a la Biblia, diciendo que ella era copia de unos mitos y códigos del antiguo Oriente Próximo, que eran imperios muy fuertes, poderosos, basados en leyes de reyes que buscaban básicamente controlar al imperio que habían conquistado, ¿sí? Y aquí hay mucha diferencia, mis hermanos. ¿Cómo defender nosotros de estos supuestos si tú tienes que hablar con alguien que es un ateo serio, ¿no? Que tiene argumento, que no solamente viene a ti diciéndote que él no cree en Dios y ya está, sino que te argumenta diciendo, por ejemplo, que la Biblia es una copia? ¿Cómo podemos nosotros defender la fe nuestra y en ese sentido a Dios, que es quien escribió la Biblia? Hay una palabra que se llama la casuística. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es este tema? Bueno, la casuística es una estructura legal basada en un esquema sintáctico. Es decir, que cuando había un caso, una situación, un litigio, necesariamente había una consecuencia jurídica. Necesariamente había una consecuencia jurídica. Este refrán que dice ojo por ojo, diente por diente. Bueno, ese tiene mucho que ver con el código Hammurabi. Y realmente de ahí viene este pequeño refrán. Pero el punto aquí es que el caso es, por ejemplo, un ojo, un diente jurídicamente se resolvía como con un ojo y un diente, no necesariamente de una persona, sino la forma en que se entendía en los pueblos de ese tiempo, que no necesariamente era mutilar a la gente, salvo el caso de problemas sexuales y familiares, pero el punto era que no se quería dejar en la iniquidad y y abolir y el punto era también que se aboliera la violencia interna de un país. Esta forma casuística era un género regional común, ¿no es cierto? Y significa que en ese tiempo se compartía una misma forma o digamos, contenedores literarios. Es decir, no era una invención exclusiva de Israel, ni un solo, o un solo código solamente, no. Más bien como Hammurabi o Ur-Nammu, que son buenos términos que se utilizan mucho en el estudio de este tema que le estoy comentando. Todo esto era esa forma de hablar, era cultural, era la justicia que tenían y era todo lo que se manejaba en ese entonces. No había justicia como ahora, fiscales, abogados, cosa por el estilo, pero lo que los reyes querían era mantener un orden y la queja viene que
La Biblia habla mucho acerca de estas leyes implantadas por los reyes, pero resulta que no es así. Lo que Dios quiere aquí realmente es como que se entendiera cómo Dios estaba ingresando con su palabra y su ley divina, adaptando normas, reglas o leyes para resolver litigios cotidianos, pero siempre basado en una ley humana. Dios toma eso y lo hace de la misma forma con la ley mosaica, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos defender estos supuestos? Con cuatro aspectos importantes, ¿sí? Primero, entender que la similitud formal no es igual a dependencia teológica. ¿Qué quiere decir esto? Mis amigos, que la ley mosaica eh, emplee este estilo casuístico solo demuestra que se escribió en la lengua y formas literarias usuales de su época, ¿sí? Sin embargo, el contenido, la autoridad soberana, es decir, Dios o un rey, contenían un propósito final. Y el propósito final casi siempre estaba apuntando Dios a la santidad y a la compasión y a la redención, cosa que los reyes no tenían, con sus leyes y todo. Entonces, aquí tiene que ver mucho con el propósito de un rey humano que quería más bien control imperial, pero lo que Dios buscaba era otra cosa en la humanidad. Dios quería instaurar santidad, redención y también quería instaurar compasión, que era lo que faltaba en ese tiempo. Esta evidencia ya no lo hacen completamente distintos, ¿no? El contenido y el propósito aquí, mis hermanos, es clave para poder entender el antiguo Oriente Próximo y la queja de cómo nosotros podemos defender. El segundo punto que es el origen de autoridad que era distinto. Bueno, en el antiguo Oriente Próximo era un rey la autoridad, ¿verdad? En Israel, en cambio, era Dios esa autoridad, quien sostenía toda autoridad sobre todo caso y sobre toda la humanidad. Y también tenemos el tercero, que es el contenido y fin, eran distintos, obviamente. Para que la humanidad pudiera comprender la ley de Dios, obviamente que debía ponerse igualmente en formato del tiempo de la época, o sea, casuístico, es decir, que se pudiera entender, se pudiera comprender, como ya se entendió la ley humana, Dios estaba como integrando a esa ley humana, pero con un objetivo divino que sería distinto. La ley de Israel, la ley de Dios, siempre con un fin de santidad versus el fin o el objetivo de un rey humano que era siempre manejar con control toda esa ley para crecer más y tener imperios mucho más grandes. Eh, Acá, por ejemplo, como ustedes vieron en el mapa, es el futuro Babilonia. Y claro, con muchas leyes increíbles y todo ello, pero también hay un cuarto hilo, cuarto punto que es el hilo redentor. ¿Y qué quiere decir esto para irlo comprimiendo en función del tiempo? Es que la Torah apunta o conduce hacia Jesucristo, hacia Cristo, hacia el Mesías. Y la Torah, ustedes saben, es la ley mosaica. Este objetivo divino es algo que ningún código del antiguo Oriente Próximo, de esos imperios de Sumeria, Acadia, no podían tener, ni siquiera anticipaban. Y las contradicciones y bases ateas serias podrían mantener esto. Posiblemente algunos por primera vez lean estas cosas, pero el Génesis versus el Enuma Elish, que es la creación de Marduk. Marduk es un dios que se dice, la mitología dice que es el dios que hizo la creación, ¿no? En los términos del antiguo Oriente Próximo. Entonces, el tema aquí es que el origen de la creación es mediante violencia entre dos dioses, que Marduk mata a un dios llamado Tiamat. Y de ahí, obviamente, queda la creación. Pero amigos, todo lo que ustedes ven aquí es lo que es de Dios versus lo que es del mundo, un mundo sin fe. Y otro aspecto aquí que podemos ver
es la teología bíblica, es la base, mis hermanos, de todo creyente. La teología bíblica, ver la Biblia en un todo, con una visión mucho más amplia, nos ayuda a crecer en nuestra fe y a defenderla como es, como Dios se merece. En Génesis 3:15, Dios promete un redentor, no un mito. Entonces, se dice claramente en Génesis 3:15 que la simiente de la mujer aplastará la serpiente. Como alguna vez hablamos con algunos hermanos de acá, que ese es el protoevangelio. Dios prometiendo a Jesucristo quien iría a vencer a Satanás. Sí, el arca de la salvación, como se ve en ese tiempo, en Génesis capítulo 6 al 9 es que Cristo es el arca, como dice en 1 de Pedro 3, 20, 21. Cristo es el arca, que por medio del agua, nosotros cuando nos bautizamos somos salvados, ¿sí? Y claro, todo esto que podemos ver aquí. Y podemos sacar aquí una, digamos, una aplicación para la iglesia y para nosotros que estudiamos la Biblia. ¿Por qué debemos estudiar esto hoy? Es la pregunta, mis hermanos. Debemos estudiar esto para afirmar la autoridad de la Biblia. Cuando uno sabe un poco de historia y puede comentar todo esto con la persona que está haciendo preguntas, le podemos afirmar que la Biblia tiene autoridad divina. Y es también importante para responder hacia el ascetismo moderno que existen en las universidades, en las redes sociales, y lo ponen a Dios de la manera que sus mentes les van impulsando. Pero nosotros necesitamos aplicar la Biblia de la manera correcta, predicarla y enseñarla para defender nuestra fe y a nuestro Dios. También para predicar Génesis de una manera cristocéntrica. ¿Por qué? Debemos ver esto como no una fábula moral, no un mito, una leyenda para refrescar las mentes y darle más fuerza a diferentes mentes. No, debemos ver a Cristo desde el Génesis y todo tiene un orden increíble y podemos defender mejor todo lo que nosotros pensamos y creemos. Como una aplicación pastoral, podríamos ver que el problema actual que hemos visto que la Biblia copia mitos, eso no es así. Nosotros debemos tener una respuesta siempre basada en las escrituras. La Biblia corrige la mitología con la verdad divina. La Biblia, mis hermanos, siempre corrige todo mito con verdad. Génesis no es simplemente un símbolo, ¿sí? O que no es historia. Génesis es historia para nosotros como cristianos. Que pueden tener muchos símbolos, sí, pero obviamente hay teología real aquí. Y amigos, se puede decir que uno de los problemas actuales es no necesito el Antiguo Testamento, solo necesito a Cristo. Pero todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Todo el Antiguo Testamento, toda la Biblia expresa a Cristo. Y eso es importante también tenerlo en cuenta. Amigos, como una conclusión teológica, podemos decir que el Emuna Elish revela cómo pensaban los pueblos antiguos, sus maneras politeístas de tener una religión, de tener una creencia. Pero Génesis responde, el mundo no nace del caos, el mundo nació de la palabra de Dios. El mundo empezó con la palabra de Dios, con su sola palabra. Cuando Dios dijo que sea algo y todo fue. Dios le dijo a la nada, sé algo y la nada fue algo. Y todo lo que hoy vemos. El ser humano no es esclavo de dioses violentos. Nosotros, mis hermanos, somos imagen de un Dios redentor. Somos imagen y semejanza de nuestro Dios, de un Dios vivo que Él está soberanamente guiando todo el destino y los objetivos de la humanidad. Lo que Él quiere es redimir a toda la raza humana. Y nosotros estamos aquí para de una manera bíblica, teológica, defender esta fe. Toda la historia culmina en Jesucristo, porque solamente Jesucristo hace nuevas todas las cosas. Como dijo Pablo en Romanos, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas.